Bueno, ahora sí seguimos con los operadores de Postgres. Dijimos que el Postgres Operator, por ejemplo, ejecuta consultas SQL en diferentes bases de datos. Entonces, en el anterior video quedamos en que eh, primero íbamos a crear y bueno, hacer un update a una tabla. Entonces, primero, ¿cuál es el primer paso? Tener instalado lo que serían los providers para poder realizar las operaciones de SQL de Airflow, ¿verdad? Entonces yo voy a venir a la terminal, voy a entrar a la carpeta de Docker Postgres, que es el contenedor en el que estoy trabajando, y voy a pegar ese comando para no tener errores luego. Luego, ¿qué me dice? Que tengo que crear el DAG. Vengo a lo que sería el Docker Postgres. En DAX voy a crear el nuevo DAX que se va a llamar PGO Operator.py, por ejemplo. Eh, Perfecto. Necesitamos tres conceptos claves. Uno va a ser, lo vamos a poner en comentario, la conexión ID. Luego, el siguiente va a ser, necesitamos crear las tareas, pero para ello también necesitamos el database, que luego de haber creado la base de datos necesitamos hacer una referencia a la hora de hacer las consultas a esta base de datos. Bien, y por último me estaría faltando lo que sería el autocommit, que es un concepto bastante importante, ya que cuando yo quiera hacer consultas en la base de datos, por ejemplo, eh, se tiene que hacer como un autocomiteado, una autovaloración de que sí se hizo o sí se concretó una tarea para luego no poder tener errores dentro del código también. Entonces, bueno, una vez dicho esto, vamos a escribir lo que serían las librerías que vamos a utilizar. Perfecto, tenemos las librerías que son las de siempre. Airflow, Cron, DAG. Luego, esta es la nueva, airflow.postgres. Vamos a utilizar el operador de Postgres. Y bueno, esto para poder realizar los retrieve delay con time delta. Vamos a hacer un retrieve delay de 2, que cada vez que tengamos un error, cada 2 minutos perdón, se van a hacer, cada vez que tengamos un error, se va a volver a hacer una repetición de lo que sería la parte donde tuvimos el error, 5 veces y 2 minutos de delay por cada 5 veces. Luego vamos a crear el DAG. Bien, en el DAG lo que hicimos fue poner los parámetros iniciales de nuestro DAG, luego la descripción, un ID, el intervalo de tiempo, 5 minutos, start date, acá bueno, le voy a poner 2024, yo a la fecha del video estoy en 11, así que le puse 11 de octubre. Le puse octubre y el 10 como para que se realice solamente una vez. Y luego el schedule interval que lo voy a poner en daily. Luego vamos a crear lo que serían las tareas que va a tener nuestro DAG. Perfecto, continuamos. Creé todas las tareas, acá tenía un error, puse with DAG y es as DAG. Tenemos cuatro tareas. La primera, crear la base de datos, donde le pasamos el ID, el Postgres Connection ID, que lo definimos nosotros. Si yo vuelvo a ver lo que es el README de antes, el Postgres Connection ID lo puse, a ver, acá está, Postgres Connection ID. Luego, eh, que sigue el SQL, el Create Database para crear la base de datos y yo le puse este nombre. Autocommit lo puse en True para lo que expliqué antes de lo que hacía el autocommit. Luego, acá no es crear la base, está bien, crear una tabla. Puse lo que sería el ID, la conexión. Acá, como ya existe una base de datos creada, obviamente yo podría hacer un create table y poner la condición de que se cree la tabla si es que existe una base de datos y también si es que no existe la tabla esa.
Lo mismo con la base de datos. Create database if not exists esta base de datos. Entonces, hago referencia a la base de datos que ya creé antes, que es esta, que tiene el mismo nombre, Example Database, y bueno, el SQL para crear la base de datos. Perdón, para crear la tabla. ¿Qué es lo que va a tener la tabla? Va a tener el ID, que es la clave primaria, el nombre, el apellido y la edad. Luego, seleccionar la tabla como para ver si es que se creó. Para ello hice la nueva tarea, la conexión, la base de datos, el SQL. Seleccionamos todo lo que hay dentro de esa tabla, que no va a haber nada porque está recién creada, y el autocommit. Lo siguiente sería insertar dentro de esa tabla. Lo mismo, database Postgres Connection ID, SQL. Insertamos dentro de la tabla que creamos antes, dentro de cada uno de estos atributos de la tabla, el siguiente registro, el nombre, el apellido y la edad. Entonces, acá defino la prioridad que va a tener cada tarea, ¿verdad? La tarea 1 va a ser más importante que la 2, que la 3, que la 4, así sucesivamente. Acá puse la tarea en 2 de nuevo, ¿por qué? Porque la número 2 lo que hace es, perdón, acá tendría que ser la 3 en realidad, porque la número 3 lo que hace es un select. Entonces, si yo una vez que hago un insert, quiero ver qué es lo que inserté dentro de la tabla, lo que voy a hacer es un nuevo select. Entonces, bueno, se supone que el DAG debería de funcionar. ¿Qué es lo que me quedaría? Correr lo que sería el DAG y levantar lo que sería el Postgres. En mi caso, si no me equivoco, todavía sigue levantado. Si yo vengo acá, eh, a ver, está levantado, sí, está en el puerto 8080 y el PGAdmin está en el 5050. Yo ya lo tengo en la web incluso. Acá está el PGAdmin y acá está el Postgres. Me voy a los DAGs. Bueno, tengo un error, vamos a ver cuál es el error. Bien, el error es porque yo tengo, acá estoy importando el Postgres Operator, pero tengo que importarlo desde el provider, que es lo que yo instalé anteriormente en el CMD. Entonces ahí me figuraba incluso iFlow Providers, Postgres Operator, Postgres de nuevo. Entonces se supone que ahora, si yo vengo al versionado, le cambio el ID al DAG y vuelvo a refrescar, se me debería de ir ese error por lo menos. Veamos. Bien, el siguiente error que tenía era que acá había puesto, no sé por qué puse time interval, era schedule interval en realidad, que lo tengo acá abajo en daily. Y bueno, vamos a correr esta de nuevo, a ver si tiro otro error. Que me dice que hay un error en la tarea de insertar la tabla. Bien, bueno, verificando de nuevo, tengo otro error que es en la tarea número 3 del select. No se puede hacer directamente esto, no había tenido en cuenta eso, porque se crea como un ciclo dentro de las tareas. Para ello hay que crear una nueva tarea o realizar otro tipo de operación que es válida, que me la ofrece Airflow, que bueno, la vamos a utilizar en el siguiente video. ¿Qué más? Para el autocommit no es necesario que esté dentro de los select, así que lo eliminé de este select, de la tarea del select, lo eliminé el autocommit. Generalmente el autocommit se utiliza más para las tareas de insertar, de tareas que realicen acciones dentro de la base de datos, por así decirlo. Luego le vamos a cambiar esto, le vamos a poner mi nombre, esto se le puso automáticamente, Agüero, 23 años. Le pasamos como parámetro los valores estos, parameters con S, tiene que estar en plural sí o sí, y le vamos a cambiar la versión a versión número 5. Entonces vuelvo, me voy a mi DAG, actualizo y no tengo ningún error. Ya me olvidé qué ID le había puesto, este es el ID. Lo vamos a buscar, entramos, lo vamos a despausar y autorrefrescar. Me voy a los gráficos para ver qué se está haciendo en vivo. Actualmente se está en la primera tarea. Vamos a ver qué hace la primera tarea. Se supone que debería de crear la base de datos, siempre y cuando no exista una base de datos
que tenga ese nombre ya dentro del pgadmin, ¿verdad? Eh, Parece que tuvo un error al crear la base de datos. Ok, el error está acá, if not exist. Le vamos a borrar esta parte de momento. Lo mismo para el create table, le vamos a borrar esta parte. Entonces le vamos a cambiar la versión, le vamos a poner versión 1 de nuevo, del estado. Y volvemos a lo que sería mi Airflow. Dejamos de correr corremos, buscamos la versión 1, corremos o despausamos esto, auto refrescamos y vamos a ver los gráficos para ver qué hace. Está corriendo de nuevo la tarea número 1. Bien, ya se creó la base de datos. Se creó una tabla, no, está corriendo todavía la creación, se creó la tabla. A esto lo puedo ir viendo dentro de los xcoms. Que bueno, acá me retornó un valor que está dentro de la tabla. Si yo vengo a la base de datos y refresco esta parte, puedo ver que tengo una base nueva, una base de datos creada nueva. Se llama example.db, que es el nombre que yo le había puesto. Luego puedo venir a los esquemas para ver si es que se creó la tabla. Entro a las tablas y acá está la tabla nueva. Esta tabla se supone que tiene valores dentro de ella. La vamos a refrescar, vamos a ver las columnas, tiene el ID, el nombre, el last name. Y por último me gustaría realizar un SQL que yo lo puedo hacer directamente a esta base de datos. Le puedo pasar una query tool para ver si realmente se agregaron o se insertaron los valores a esa tabla. La tabla se llama New Table Example. Select from, ahí está. Vamos a correr esto. Y bien, acá me dice que los valores son el ID 1, el nombre, el apellido y la edad, ¿verdad? Así que bueno, acá me parece raro que no me devuelva el verdadero valor. Lo voy a ver bien por las dudas. Me voy a gráficos y me voy a la... Ah, claro, porque ya me acordé, porque no me lo devuelve, porque había sacado lo que era la tarea ya que me daba un error. Acá el último, me estaría faltando poner un nuevo select. Que bueno, eso se lo puede hacer muy fácil. Copio esto, pego abajo, le cambio el nombre, pongo tarea número 5 y listo. Así que bueno, está funcionando esto de momento y eso sería todo por este video.